comenzando con esta pregunta que hemos colgado en redes sociales, vamos a iniciar la conversación con Temístocles Rosas, expresidente de CONEP. Buen día, gracias por aceptar la invitación. Gracias, un gusto estar acá con ustedes. Hablemos de esas pérdidas económicas diarias a nivel nacional por estos llamados a huelga que vive el país. Hay personas que no creen que el país pierda 100 millones de dólares en un día. Digo, tomando en cuenta que nosotros somos un país ya rondando los 85 billones de balboas en Producto Interno Bruto, sí, ese es un reflejo. El sector de la construcción es un sector muy generador de actividad económica por la derrama económica que tiene para distintos sectores, hasta la persona que está vendiendo las comidas dentro de los proyectos se ve afectado con un día de paro. Así que sí hay un efecto, y entendiendo que la economía, un dólar se multiplica hasta 2 y 3 veces, yo creo que sí podemos darle esa condición de unas pérdidas cuando proyectos importantes como la línea hacia el del Metro de Panamá hacia el oeste, el túnel y otros proyectos de gran envergadura no están funcionando. Nosotros sí tenemos que ver dos cosas que se están dando dentro de estos paros. Uno, la afectación que se está haciendo al estudiante panameño con los paros realizados por los gremios docentes, que eso no se recupera. La pérdida en el aprendizaje no se recupera y cuesta mucho tener que volver a actualizarse y nivelarse conforme a lo que está pidiendo una preparación académica de calidad. Y en el plano de la huelga que ha sido convocado por el Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y similares, esto tiene efectos económicos para los propios trabajadores que están teniendo una merma en sus emolumentos, toda vez que se ha indicado que no es una causal para ausentarse del puesto de trabajo lo que ha esbozado el SUNTRAC, y los efectos económicos que se tienen dentro del país. En el caso de la huelga docente, donde un porcentaje, menciona las autoridades educativas, mínimo de docentes han apoyado esa paralización, indican que hay un porcentaje importante, que es el mayor, que sí quiere dar clases. ¿Se le debe descontar a los huelguistas docentes? Es que el que no trabaja no debe cobrar, y cuando hay argumentos para sustentar un paro de labores que carece de fundamento, yo creo que tenemos que actuar con firmeza dentro de los estamentos que establece la ley para que se pueda garantizar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y nosotros sí, frente a las declaraciones que ha hecho el Contralor Anel Flores de la Lastra, estamos de acuerdo en que se haga la evaluación de quienes trabajaron, quienes no trabajaron, y aquel que no trabajó que no se le cabe. Se hará una retención de cheques en las 16 regiones educativas hacia los directores de estos planteles educativos, porque pareciera que hay un grado de encubrimiento hacia los docentes que no están participando de su jornada diaria de clases en estas escuelas. Digo, ahí el Ministerio de Educación también tiene una parte importante dentro de este proceso, pero lo importante que se tiene que garantizar es la vuelta a clases y la normalidad de clases. El docente debe reflexionar sobre el rol que está jugando y la afectación que está teniendo hacia el estudiante, y sobre todo que un día perdido, 2 días perdidos es una afectación sumamente grave. No se va a recuperar con más días de clases, no se va a recuperar a través de otros procesos, porque ya se ha roto el tema del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces sí, yo creo que tenemos que tener esa responsabilidad, y si ha habido la decisión de esperar la información del Ministerio de Educación para pagarle a quien haya trabajado, pues que continúe en esa línea. Escuchando a algunos dirigentes de los educadores, señalan que en las calles también se educa. ¿Han mencionado, don Temístocles? Bueno, no entiendo en cómo se está educando frente a argumentos falaces, frente a argumentos carentes de sustento, porque lo que se ha presentado principalmente sobre la ley de la Caja del Seguro Social son argumentos que no tienen veracidad y que son mentiras repetidas. Así que no entiendo ese argumento de que en las calles se educa también. El estudiante se le educa con una formación académica, con competencias que se están dentro del aula de clase. Los temas que tienen que ver con aspectos de carácter social
que tienen que cualquier sociedad esgrimirse, también se fundamentan en la familia y tienen otros elementos que van relacionados hacia una conducta que debe tener la persona con fundamento, con preparación. Si no hay preparación, lo que estamos generando es masas que no van a tener esa capacidad de discernimiento que deben de tener. Cuando este sindicato hace eso llamado, y lo ha hecho en el pasado en múltiples ocasiones, a huelga, y que hoy son calificados por Mitrael como una huelga ilegal que no cumple con los requisitos mínimos del Código de Trabajo, siempre llegan a acuerdos con las empresas constructoras y vuelven a la normalidad después del caos. Para esta ocasión he visto varios comunicados de empresas constructoras que han hecho el llamado a los trabajadores que el que no asiste al puesto de trabajo va a recibir el descuento directo. Pero por parte de CONE, ¿cuál es esa posición que debe tener el sector privado para estos grupos que se oponen a trabajar como debería ser en base a su relación contractual con esta empresa? Y no son todos, porque lo que vemos son ciertas calles y grupos minoritarios de sindicalistas los que están en huelga. Actuar con lo que establece el Código de Trabajo. Si una persona se ha ausentado de su puesto de trabajo sin causa justificada, pues existe dentro del Código de Trabajo las condiciones con las cuales se puede actuar como empleador. Esto es lo que se ha indicado de parte también de que este llamado a huelga no ha cumplido con los requisitos que establece el propio Código de Trabajo y lo que el Ministerio de Trabajo que hace, que es la primera parte, porque una huelga pues tiene que estar también dentro de un dictamen de un juez de trabajo. Pero yo creo que frente a la ausencia del trabajador sin causa justificada, actuar conforme a lo que establece el Código. Ahora, hay otro escenario, licenciado Rosas, que ayer lo mencionaba la ministra de Trabajo, por ejemplo, ese trabajador que sí quiere ir a cumplir su labor cotidiana, normal. Sin embargo, sufre de amenazas, de algún tipo de coacción y en sí lo que implica, por ejemplo, los cierres y demás que puede impedirle llegar a su lugar de trabajo. Sí, pero en ese sentido nosotros instamos a intentar y lograr llegar a su puesto de trabajo. Aun cuando la productividad no sea la que esperada, pero está cumpliendo con su responsabilidad. Aquellos que no lo quieren hacer y que perjudican al que sí lo quiere hacer, pues que tendrán otras condiciones, como bien he indicado, dentro de lo que establece el Código de Trabajo. Pero sí garantizar que se pueda trabajar, el derecho al trabajo, el derecho al libre tránsito, no pueden ser mermados en esta coyuntura y nosotros esperamos que exista esa cordura, esa responsabilidad para que tengamos unas condiciones favorables dentro del país. El eslogan de este gobierno es con paso firme. ¿Usted qué espera del gobierno ante estas amenazas de huelga y paralización a nivel nacional? Cumplir con lo que establece en la legislación panameña de libre tránsito, el derecho al trabajo, y esperamos que se pueda garantizar que aquellos panameños que sí queremos a Panamá y que sí estamos trabajando por el país, lo podamos hacer en un ambiente tranquilo y de paz. Ahora bien, algunos empresarios se sienten entre las cuerdas porque paralelamente a este llamado a huelga calificado por Mitrael como ilegal, los sindicatos le están solicitando, específicamente Suntrax, a los empleadores pagar la cuota, pero en efectivo, algo que puede prestarse para el blanqueo de capitales. Bueno, ya el Ministerio de Trabajo estableció un procedimiento para consignar dentro del Ministerio de Trabajo el pago de las cuotas sindicales, principalmente en el caso del Suntrax, y ya hay un procedimiento establecido. Definitivamente la exigencia de pago en efectivo no era viable por estas normas de prevención de blanqueo de capitales que Panamá está cumpliendo, pero ya con la acción que ha hecho la ministra de Trabajo a través del decreto ejecutivo que tienen que consignarse dentro del Ministerio de Trabajo, esto quedó subsanado y los dineros de los trabajadores no es que no se les está pagando, están consignados hasta que ellos mismos resuelvan los problemas que tienen con sus cuentas bancarias. Sí, porque la información que hemos recibido por parte de los empresarios es que sienten una amenaza constante por parte de estos sindicatos que amenazan con irse a paro, con paralizar el sector de la construcción. Y ojo, se esperaba una reactivación pujante en la construcción porque el órgano legislativo aprueba una ley de interés preferencial para
reactivar el tema de las construcciones de las inmobiliarias a nivel nacional. Un sector que en los últimos meses perdió 12.000 empleos. Un sector que en Azuero, más del 98% de las constructoras estaban totalmente paralizadas. Vemos que, por una parte del órgano legislativo y el ejecutivo, se hace algo para reactivar la economía, pero por otra, se hace todo lo contrario para estancarla con esta paralización a nivel nacional. Es que lo importante dentro del sector construcción es que exista la tranquilidad y la capacidad para que los proyectos se puedan ejecutar. Independientemente de las iniciativas, el tema de la reciente aprobación de la ley de interés preferencial tiene elementos que pueden ayudar a dinamizar la economía, principalmente de las viviendas para un sector de la población que necesita y que hay un déficit de vivienda marcado. Pero para estos proyectos de inversión, y la gente cuando habla de construcción piensa que empieza del día 1, no. Cuando están poniendo la primera piedra, esto tiene todo un proyecto de planificación, medición de riesgos, búsqueda de financiamiento y un proyecto que se detiene, volverlo a retomar para verlo realidad, estamos hablando de 12, 18 meses adelante. Entonces yo sí creo que tenemos que darle esa tranquilidad porque es un generador de puestos de trabajo. Definitivamente no solamente a los que están en el proyecto de construcción, a todos los trabajos de los proveedores que están dentro de los proyectos de construcción, y ojalá tengamos esa racionalidad y ese buen juicio y criterio para pensar en la generación de actividad económica principal. Y sigo con ese tema, la generación de empleos, que definitivamente es una de las cosas que más le preocupa a la población. Como si tenemos estas clases de paralizaciones y demás, aunado a lo que se le pide al gobierno en cuanto a políticas públicas y tener el escenario necesario para esa generación de empleos, es muy difícil, licenciado Rosas. ¿Cómo usted lo ve para los próximos meses, por lo menos? Bueno, nosotros estamos viendo que este año va a presentarse con unos resultados un poco más optimistas a los que se venía diciendo a principio de año. El Fondo Monetario y el Banco Mundial, perdón, es el que ha indicado que sube la perspectiva del país de crecimiento. Pero esto se tiene que dar con paz social. No lo vamos a lograr con estos sobresaltos que estamos teniendo. Necesitamos resolver problemas coyunturales o problemas álgidos que tenemos dentro del país y ojalá podamos tener esa capacidad de mirar hacia adelante, porque sí hay que darle puestos de trabajo y no solamente el desempleo. La cantidad de gente que está en la informalidad rondando por arriba del 50%. Veía unos datos del consultor René Quevedo como que los jóvenes, el 60% viven en la informalidad. No está consiguiendo trabajo y en eso nos tenemos que enfocar. Bueno, y un 25% es Tini también, según el informe del observatorio que desarrolló René Quevedo. A mí lo que me preocupa es que veo más agrupaciones que hacen ese llamado a manifestaciones. Una de las últimas, Sal de las Redes, y todos recordemos lo que sucedió en el quinquenio pasado. ¿Qué recomendación usted le da a los representantes del Ejecutivo para mantener el diálogo con los actores que por distintos temas van a mostrar su molestia en las calles? Bueno, es que nosotros como CONEP, el día de ayer en el comunicado del presidente Gabriel Díez Montilla llamó a generar un diálogo. Y que el CONEP puede ser facilitador de ese diálogo. Pero nosotros tenemos que deponer posiciones radicales para sentarnos a conversar. Con el tema de la Caja de Seguro Social, no es cierto que se ha aumentado la edad de jubilación, no es cierto. Los trabajadores del sector de las bananeras no fueron tocados, mantienen sus propias condiciones. Entonces, si nos vamos a sentar, empecemos en una deposición de posiciones con argumentos que no son ciertos y vamos a llevar un diálogo sobre aquellos temas que tiene que ver el país. Sí, tenemos que hablar del tema de los embalses en Río Indio. El canal necesita una continuidad y una sostenibilidad y tenemos que abordarlo con responsabilidad. Y muchos otros temas que podemos lograrlo a través del diálogo y ojalá tengamos esa disposición para ello. Como en agenda está el tema mina, que es muy sensible también en el país. Es un tema mina, pero que ya hemos sentido los efectos de tener la mina cerrada, con cerca de 30.000 empleos perdidos, con la actividad económica paralizada en las provincias centrales, con proveedores que han tenido que cerrar sus empresas, con exportaciones que se han caído. Exportábamos 3.500 millones, hoy ya no tenemos esas exportaciones
Y yo creo que lo tenemos que hablar sobre la actividad minera, la continuidad de la actividad minera como parte del modelo económico del país. ¿Hay madurez para abordar ese tema? Mire, madurez la existe cuando existe disposición, pero tenemos que abordarlo. La realidad está ahí, tenemos respuesta y nos tenemos que poner de acuerdo y ojalá el diálogo impere sobre eso. El presidente ya ha confirmado, no ha dado destello en sí de cómo va a ser esta estrategia para reactivar la mina, pero lo que se ha confirmado es que no pasará por la Asamblea Nacional. Desde el órgano legislativo le advierten al presidente de la República que no pasarlo por la Asamblea sería violar la Constitución y sería violar otras leyes del país, como la de la moratoria minera. Bueno, es que hay que ver cuál es la condición que está evaluando el equipo de gobierno, porque hay que entender que la concesión que se le tenía al anterior operador tiene elementos que han sido pues descartados por parte del veto al contrato o la declaratoria de inconstitucionalidad en el contrato 406. Sin embargo, sí es el órgano ejecutivo el competente para realizar, porque la ley lo permite, aprobada por la Asamblea, las alianzas público-privadas o cualquier tipo de concesión que se quiera dar, porque esa es facultad del órgano ejecutivo. Esperemos que ya el presidente y su equipo de gobierno pueda presentar cuál va a ser la estructura y no lancemos todavía argumentos sobre algo que todavía no hemos empezado. Ese es un tema que todavía viene y también lo pongo sobre la mesa, porque sí, los sectores hablan de uno, de este tema, del otro tema, pero es que ese tema todavía no está en la mesa y queremos como que mezclar todo dentro de un plato cuando todavía no han llegado los ingredientes. Es que a veces es difícil dialogar con grupos. Bueno, hay algunos que sí son amplios para considerar distintas opiniones, pero otros son demasiado radicales. Y es más, otros grupos se bloquean a tal nivel que piensan en las próximas elecciones. Buscan crear paralelamente su partido político que cumpla una cuota mínima, llevar esa cuota al Tribunal Electoral y prepararse nuevamente para ir a las elecciones. Y esos grupos han caído derrotados en los últimos años de forma drástica. Es decir, que esos grupos tienen una gran cantidad de miembros en esos sindicatos, pero que a la hora de los votos no se traducen. La gran pregunta es ¿por qué? ¿Qué están haciendo mal? Gracias, señor Temístocles Rosas, por su participación en Radiografía. Hacemos una pausa, regresamos en segundos.